Mil mensajes. Hoy estamos con el número 439 y en este número encontramos un contenido que nos llama la atención. Es sobre imagen, es decir, el mensaje que transmite una determinada personalidad en un contexto, en una situación determinada. Y aquí habla de una realidad de mensaje que tienen algunas personalidades que pueden ir desde personas individuales hasta personas en grupo o hasta grandes sociedades, grandes grupos, que tienen un mensaje de tener dos cosas. La gente, las personas, los grupos, inclusive sociedades, que tienen problemas en esa imagen porque tienen dos cosas al mismo tiempo. Tienen una capacidad de eros, de disfrute inmenso, intenso de la vida, en cualquiera de las áreas y que realmente entonces dan el mensaje de estar muy a gusto en la vida y que además tengan unas grandes riquezas, riquezas que pueden ser desde riquezas económicas hasta riquezas intelectuales, riquezas espirituales de cualquier tipo. Y aquí entonces se ve un fenómeno que es paradójico, porque estas personalidades, en especial si se tratan de personas específicas, con cara, con identidad, con nombre y apellido, entonces comienzan a generar mucha envidia. Y cuando la gente es objeto de envidia, realmente entonces tienen problemas de imagen. Tienen problemas de imagen porque están dando un mensaje tan óptimo y tan que generalmente les puede generar también muchos problemas. Aparte de lo que hemos hablado en los mensajes de envidia, que esto le genera muchos problemas a quien envidia, pero aquí sería también a la personalidad que tiene, como dice este caso muy concreto, que tiene gran capacidad erótica de disfrutar las cosas, pero que además tiene grandes cantidades de riquezas. Vamos a colocar en este caso económicas. Entonces, cuando una persona, cuando un grupo, cuando un país, cuando una sociedad da esta imagen, entonces realmente se mete en grandes problemas porque es asociado de inmediato como alguien, por ejemplo la palabra, corrupto. Y mucha gente, muchos grupos, inclusive muchos ya empresas, si tienen riquezas y tienen ganas de vivir y tienen goce de vivir y lo demuestran, probablemente entonces dan la imagen de corrupción. Y esta imagen es una imagen que realmente genera muchos problemas, porque en imagen y sobre todo en las relaciones humanas, no basta con parecer, hay que demostrar ser. Y cuando la gente que tiene esta doble situación de beneficio, de riquezas y además de goce de vida, de eros, que lo llamamos nosotros eros, y que no necesariamente es sexual, entonces, ¿qué puede hacer una persona que tenga esto y que no esté o no tenga ganas? ¿Por qué lo va a hacer? Para renunciar. Y entonces esto es lo que pasa inclusive con grandes figuras que hacen trabajos de imagen para dar una idea de que están pendientes de los demás, que puede ser de verdad y es muy loable, pero puede ser de mentira, es decir, y eso se nota, pero la realidad está en trabajar ese mensaje de personalidad con una gran apertura, con un gran también para dar a entender que esa imagen no se aísla y no se queda en su propia riqueza ni en su propio placer, sino que esa riqueza y ese placer están a disposición de otras personalidades, en especial a los que tienen menos capacidad para disfrutar la vida y a los que tienen menos capacidad para el disfrute. Y aquí se fundamentan entonces mucho trabajo de imagen de muchos artistas, por ejemplo. Esas grandes fundaciones de los artistas probablemente es una forma de justicia frente a todo lo que le ha dado el mundo, pero es parte importante. ¿Por qué? Porque cuando dan esos mensajes, entonces generalmente comienza a lavarse esa parte
de corrupción, esa parte de demasiado, esa parte extrema, y que hace que la gente pregunte por qué la vida le ha dado tanto a ese grupo y por qué nos ha dado tanto, tanto y tanto de tampoco a nosotros. Y cuando nos hacemos esa reflexión, entonces vemos que hay un proceso que si es honesto y si la gente que tiene la dicha, que tiene la felicidad, que tiene el placer de tener placer y riqueza, lo hace consciente, entonces comienzan dos elementos fundamentales, que es el tratar de hacer que otros, la mayor cantidad de gente, también lo tenga. Y entonces comienzan trabajos de tanto de solidaridad, de ayuda sobre todo material, pero puede ser ayuda de presencia, ayuda de cualquier tipo a la gente que no ha tenido estas oportunidades de riqueza. Y en segundo elemento, enseñarle a disfrutar de la vida, enseñarles, y aquí yo creo que está muchas de las fallas de esos grandes personajes que hacen este tipo de campaña, porque lo sienten muchos, y también para limpiar ese proceso de imagen que significa de esa corrupción, que significa tener tanto placer y tanta riqueza, entonces comienza un proceso muy importante que es darle ese grado de alegría, de felicidad a los demás. Y cuando nosotros entonces vemos esto, vemos cuán importante es que usted, si usted es una persona que tiene esas dos cosas y tiene el privilegio de tener grandes recursos, sobre todo de tipo económicos o intelectuales o de cualquier otro, o de amores, y que además tenga mucho placer, y eso generalmente es si usted no hace nada al respecto, probablemente se catalogará de corrupto, se catalogará de injusto y tendrá un peso muy negativo de su imagen. Y por esto hay que tratar de mejorar la imagen cuando usted tiene esos dos elementos, el elemento del placer y el elemento de la riqueza. Por favor, piense en esto. Si usted, por el contrario, siente mucha rabia de algunas personas, de algunas personalidades, o inclusive de algunos grupos o países o instituciones que tienen mucho de ambas cosas, entonces realmente piense cómo haría usted para obtenerlo. Y lo fundamental es que si usted cambia de ese tono emocional y si usted, a pesar de las dificultades, usted trata de conseguirle placer a la vida, lo más probable es que esa energía positiva y esa alegría que tiene placer y que tiene además celebración y que tiene mucho de contento y esa felicidad de vivir, probablemente le haga que las cosas buenas se le acerquen, es decir, que las cosas positivas le sucedan más frecuentemente. Y cuidado si usted no pasa a formar parte entonces de esa elite, de ese grupo, que tiene gran capacidad para ambas cosas, para tener belleza y tener riqueza y tener grandes capacidades para el disfrute. Este es el mensaje número 439 y lo dejamos con este cuadro hermosísimo de Juan Carlos Díaz Méndez. Usted puede verlo en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, Urbanización La Florida, en Caracas. Usted puede ver esta obra de Juan Carlos Díaz Méndez y muchas otras obras de artistas plásticos nacionales. Lo dejo con esta reflexión. Si el cambio de imagen que requiere alguien que entonces tenga mucho placer, mucha capacidad erótica en nuestro lenguaje y que además tenga muchas riquezas que no son únicamente materiales, sino riqueza de cualquier tipo en su vida. Si usted tiene ambas cosas, haga una reflexión de qué imagen está transmitiendo. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.